Bien, bueno, pues vamos a seguir, ¿no?, con las clases sobre el libro de los espíritus y estamos en el capítulo 2. Avanzamos en el capítulo 2 y hoy hablaremos sobre las propiedades de la materia. Vamos a dar todas las preguntas de este ítem que van desde la 29 a la 34A. Realmente la idea que tengo es presentar las preguntas y bueno, poder trasladar un poquito de cómo este conocimiento sobre las propiedades de la materia pues nos puede ayudar, ¿no?, aunque sea a unos niveles muy básicos, a entender mejor la realidad de los fenómenos espíritas, del propio espíritu, del universo, de sus leyes, ¿no? Bueno, haciendo apenas unos apuntes iniciales, voy a comenzar haciendo unas pinceladas de las cuestiones relativas a las propiedades de la materia y luego pues desarrollaré un poquito más acorde con la idea que quiero trasladar, ¿no? Bueno, recordamos que eh, la ciencia nos dice, ¿no?, define la materia como todo lo que tiene masa, como todo lo que ocupa un lugar en el espacio, permanece en el tiempo y puede ser medible, ¿no?, con estos instrumentos adecuados, ¿no? Sobre las propiedades, pues hemos estudiado, ¿no?, que pueden ser unas propiedades generales y unas propiedades características, unas propiedades específicas, ¿no? Cuando hablamos de propiedades generales, estamos refiriéndonos a aquellas que son independientes de la clase de materia de que están formadas, ¿no? Decimos que son generales porque son independientes de esta clase de materia. Son aquellas propiedades que tienen en común todos los cuerpos y no nos permiten diferenciar una sustancia de otra. Por ejemplo, pues aquí veremos la masa, ¿no?, esa magnitud física que expresa la cantidad de materia de un cuerpo y, si recordáis, pues no debe de confundirse la masa y el peso, porque la primera es una magnitud que no varía de un lugar a otro y, sin embargo, pues el peso depende de la fuerza gravitatoria y esta fuerza depende también de la propia masa del planeta donde se encuentre el objeto. Entonces, el peso sería la fuerza que ejerce la gravedad sobre el cuerpo material, ¿no? Entonces, en estas propiedades generales hablaremos de la masa, hablaremos del peso, hablaríamos también de lo que hemos estudiado siempre, ¿no?, de que los cuerpos ocupan un volumen en el espacio, ¿no?, porque poseen una propiedad, la propiedad de la extensión. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la materia de los cuerpos ocupa un lugar en el espacio que no puede ser ocupado simultáneamente por otro, ¿no? Dos átomos no pueden ocupar nunca el mismo espacio en el mismo instante de tiempo y por eso pues los objetos ocupan un espacio determinado con un principio y un fin reconocibles. Entonces, bueno, ya tenemos la masa, tenemos el peso, tenemos la propiedad de la extensión en el volumen, tenemos también la inercia, que es la capacidad de conservar el estado de reposo o de movimiento sin intervención de una fuerza, tenemos también la porosidad, que es el espacio que existe entre las partículas de un cuerpo, o la divisibilidad, que es la capacidad de subdivisión en partes más pequeñas de la materia. Todo esto es interesante que estudiemos sobre ello porque nos va a dar luz luego para comprender una serie de cuestiones que están dentro del espiritismo y que nos van a hacer razonarlas
todas ellas, ¿no? Bueno, las propiedades características de la materia pues son las propiedades particulares que identifican la clase de materia, ¿no? Entre ellas pues pueden estar la densidad, el color, la dureza, los puntos de fusión y ebullición, etcétera, ¿no? Y para explicar las propiedades de la materia, pues vamos a recurrir a modelos que de una forma pues simplificada o por aproximación nos van a permitir entender algunos fenómenos y características, pues, por ejemplo, del objeto que vamos a estudiar. A modo muy de resumen, pues vamos a traer el modelo de la teoría cinético-molecular, ¿no? Que nos va a permitir entender pues, preguntas que se enuncian, por ejemplo, en este capítulo. ¿Cuáles son algunos de estos postulados? Bueno, pues esta teoría viene a decir primeramente que la materia está constituida por pequeñísimas partículas que no son perceptibles a la vista y que sí, bueno, veremos ya gracias a los microscopios. Estas moléculas van a estar en continuo movimiento y entre ellas pues existen espacios vacíos y al aumentar, por ejemplo, la temperatura, pues aumenta la velocidad y la energía cinética de estas partículas. Entre las partículas van a existir unas fuerzas de atracción o de cohesión que las mantiene unidas y también que al aumentar la distancia entre las partículas, pues disminuye esta fuerza, ¿no? Además sabemos que la materia pues puede cambiar de estado de agregación y que las diferentes maneras de ordenarse y agruparse las partículas en cada uno de estos estados pues nos permiten explicar sus propiedades. Por ejemplo, el sólido, ¿no? En el sólido, ¿qué vamos a ver? Pues en el sólido vamos a ver orden y cercanía, es decir, vamos a ver una masa, un volumen y una forma constantes. ¿Por qué? Porque las partículas están unidas por grandes fuerzas de atracción, ¿no? En los líquidos, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener un volumen fijo, pero no tienen una forma propia, ¿no? Porque se van a adaptar al recipiente que los contiene, ¿no? Los líquidos pueden fluir por diversidad de canales porque las moléculas que los constituyen tienen mayor libertad de movimiento que los sólidos. Y esto es porque las fuerzas de atracción entre ellos pues son débiles, ¿no? Así que en los líquidos tendríamos una masa constante, un volumen constante y una forma variable. En los gases, pues la masa será constante y el volumen y la forma variable pudiendo fluir, ¿no? ¿Qué ocurre con los gases? Que tienden a ocupar todo el volumen del recipiente que los contiene. ¿Por qué? Porque las fuerzas de atracción entre sus partículas son mucho más débiles que en los líquidos y se van a mover entonces con mayor libertad. De esta manera tienden a separarse y aumentando la distancia entre ellas hasta ocupar todo el espacio disponible. Y si el gas está encerrado, las moléculas van a golpear y empujar ejerciendo una presión, ¿no? Bueno, esto es algo muy básico que todos conocemos. También que apuntar que hay, ¿no? Existe otro cuarto estado de reacción que alcanza la materia a temperatura muy elevada, ¿no? Que se llama plasma. Es el estado más abundante en el universo porque en él se encuentra toda la materia, según, bueno, ya lo veremos, según la ciencia, ¿no? Que forma el Sol y las demás estrellas a temperatura de millones de grados. Bueno, con estos breves datos, muy breves, vamos a pasar a las preguntas del tema de hoy, ¿no? La primera que realiza Kardec es al respecto de la ponderabilidad de la materia. ¿Qué significa esto? Bueno, pues lo acabamos de decir. Relativo a la materia significa que tiene peso, que se puede pesar y, como hemos dicho, es la propiedad que determina que todo cuerpo está sujeto a las leyes de gravitación. El peso de un cuerpo
equivale a la fuerza con que es atraído en nuestro planeta hacia el centro de la Tierra. Entonces, a medida que un cuerpo se desplaza desde el ecuador hacia los polos, su peso aumenta. Igualmente, el peso de los cuerpos disminuye hasta anularse al alejarse de la Tierra y llegar a una zona denominada no gravitacional, ¿no? Con esto ya podemos comprender la cuestión 29, ¿no? Pero la respuesta que nos dan los espíritus nos va a traer incluido el concepto que han ido ya introduciendo a lo largo del capítulo, el fluido universal, porque todo lo que estas primeras preguntas ya nos van preparando para todo, como hemos dicho en otras ocasiones, el gran estudio que se presenta en el libro de los medios y que se va a desarrollar a lo largo de toda la obra de Kardec, ¿no? ¿Cuál es esa primera pregunta? Bueno, que vamos a entender bien con esta pequeñísima introducción que he hecho, ¿no? Bueno, pues dice, la ponderabilidad es un atributo esencial de la materia. Y entonces los espíritus contestan, ¿de la materia tal y como vosotros la entendéis? Sí, pero no de la materia considerada como fluido universal. La materia etérea y sutil que forma ese fluido es imponderable para vosotros y constituye, sin embargo, el principio de la materia que conocéis. ¿Veis cómo los términos tenemos que entenderlos? Y ahora comenta Kardec, la pesadez o gravedad es una propiedad relativa. Fuera de las órbitas de atracción de los mundos no existe el peso, de la misma manera que tampoco hay arriba y abajo por todo esto que acabamos de explicar. Bien, tenemos que recordar lo que nos decía la respuesta a la cuestión 27, en la que además de presentarnos la Trinidad Universal, Dios, Espíritu y Materia, nos anunciaban que al elemento material había que añadir el fluido universal. Es así como nos indican que aun cuando desde cierto punto, nos decían, desde cierto punto de vista, se puede clasificar a este fluido como elemento material, se va a distinguir por poseer propiedades especiales que iremos conociendo según estudiemos. Entonces, tenemos que entender y conocer las propiedades de la materia, pero ya nos están diciendo que el fluido universal se va a distinguir por tener unas propiedades especiales. Mirar Galileo Galilei, espíritu, en sus comunicaciones dictadas a la sociedad espírita de París, entre los años 1862 y 63, bueno, pues dicta a través del médium Camilo Flammarion, que era por entonces muy joven, una serie de comunicaciones a la que lleva por título Estudios uranográficos, pero luego se traslada a la Génesis como uranografía universal. Bueno, pues Galileo Galilei en el capítulo 6 nos deja dicho esto, que también hemos repetido muchas veces, ¿no? Que existe un fluido etéreo que colma el espacio y penetra los cuerpos, y ese fluido es el éter o materia cósmica primitiva. Y aquí tenemos pues algunas de estas propiedades que se deducen de lo que expresa Galileo, ¿no? Que es etéreo, que es sutil, que es imponderable para nosotros, que llena el espacio, que lo colma, que penetra los cuerpos y que sus modificaciones, como nos decía, y transformaciones constituyen la amplia variedad de los cuerpos de la naturaleza. Luego veremos alguna cosita más que nos dice otro espíritu, ¿no? Bueno, también más adelante, en el capítulo 14, dedicado a los fluidos dentro de la Génesis, se va a explicar la importancia de este conocimiento para la comprensión de los fenómenos que fueron llamados en otros tiempos, que
ahora todavía, ¿no? Llamados milagros, y desde luego los fenómenos que nosotros llamamos hoy espíritas desde una explicación racional. Y esto es un poco lo que me ha llevado a mí a hacer la ampliación de la clase, ¿no? Encontrar dentro de la comprensión de estas propiedades de la materia, bueno, pues el porqué y el cómo de muchos de estos fenómenos, entender incluso las explicaciones. Bueno, solamente para apuntar, diremos que Kardec aclara que como, bueno, para apuntar y para hacer el hilo, ¿no?, de lo que voy a seguir diciendo, que como principio elemental del universo, este fluido va a adoptar dos estados diferentes, ¿no? Y aquí los tenemos. El fluido cósmico universal adopta dos estados. Va a adoptar el de eterización o imponderabilidad y el de materialización o ponderabilidad, ¿no? Este primero se puede considerar el estado normal primitivo y el de materialización sería consecutivo del primero. ¿Qué nos explican los espíritus? Bueno, que el estado de eterización va a dar lugar a los fenómenos especiales del mundo invisible. Y estos fenómenos van a recibir la denominación de fenómenos espirituales o psíquicos, porque están relacionados de modo especial con la existencia de los espíritus. Y estos fenómenos van a tener cabida dentro del estudio del espiritismo, tiene cabida en las atribuciones del espiritismo, va a ser desarrollado ampliamente dentro de la doctrina espírita. Y bueno, también solamente por comentar que Kardec hace hincapié más en el término fenómenos psíquicos. Y dentro de el estado de ponderabilidad, pues vamos a ver que dan lugar a los fenómenos especiales materiales, que son los que nosotros percibimos de manera más los fenómenos del mundo visible y, por supuesto, competen a la ciencia propiamente dicha. Sin embargo, hay que decir que como la vida espiritual ya viene trayendo esta idea, no todo lo que estamos estudiando, la vida espiritual y la corporal se hallan en contacto permanente, pues estos fenómenos, ¿no?, estas dos categorías a menudo se producen en forma simultánea. Entonces, bueno, vamos a ver ahora de seguido las preguntas y luego, pues, quiero traer algunas aclaraciones para el estudio espírita. Vamos a pasar a la pregunta 30. Recordamos en todo momento que estamos en unas preguntas y unas respuestas que se producen a mediados del siglo XIX, ¿no? Dice, la materia está integrada por un solo elemento o por muchos. La respuesta es un solo elemento primitivo. Los cuerpos que conceptuáis simples no son verdaderos elementos, sino transformaciones de la materia primitiva. Esta es la idea que continuamente nos van a trasladar en este capítulo, ¿no? Esas modificaciones de ese elemento primario. Primitivo. ¿De dónde provienen, dice la 31, las diferentes propiedades de la materia? Son modificaciones que experimentan las moléculas elementales al unirse en determinadas circunstancias. Y continúa en la 32. Según esto, los sabores, los olores y colores, así como el sonido y las cualidades ponzoñosas o salutíferas de los cuerpos, solo serían modificaciones de una única y misma sustancia primitiva. No cabe duda de que sí, y solo existen por la disposición de los órganos destinados a percibirlos. Y Kardec deja este comentario. Este principio queda demostrado por el hecho de que todas las personas no perciben de la misma manera las cualidades de los cuerpos. Esto es así, ¿no?
Una encuentra grata a su gusto una sustancia y otra pues la halla desagradable. Estos ven como de color azul lo mismo que aquellos ven de rojo. Y lo que constituye un veneno para algunos es una sustancia inofensiva y salutífera para otros. Esto es muy interesante porque es verdad y así lo podemos comprobar, ¿no? Pero ahí, si podemos un poco leer, ¿no? Las investigaciones que se hacen sobre estas diferentes percepciones, pues llevaremos a algunas cosas muy interesantes. Yo he estado leyendo algunas cositas y me ha gustado mucho, ¿no? Lo que dice un neurocientífico cognitivo del Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento de la Universidad de Granada. Él se llama Juan Lupiáñez. Y fijaros lo que dice, ¿no? Dice, si un extraterrestre llegara a la Tierra, no percibiría igual que nosotros. Posiblemente la misma estimulación visual le llevaría a tener una experiencia subjetiva distinta, porque a ese individuo, ese patrón de luz que le llegara a sus ojos, le serviría para construir una realidad que tiene sentido en el mundo en el que ha aprendido a percibir. Y el neurocientífico no expresa que la percepción es una experiencia subjetiva y podemos decir que cada uno de nosotros tenemos la nuestra propia, ¿no? Aunque, fijaros qué interesante, dice, podemos comunicarla y llegar a un acuerdo grande. Esto es, ¿no? Pues un acuerdo grande para saber que esto tiene la forma de la letra A, o que esto es de color rojo, o que esto es un coche, ¿no? La experiencia que nos llega, comenta, es enorme, ¿no? O sea, lo que yo termino percibiendo es una selección de la estimulación que me llega, ¿no? Y él dice una frase que me ha llamado la atención mucho, porque aquí está hablando de los sabores, de los olores y los colores, bueno, que cómo se perciben, ¿no? Y cómo son, al final serían modificaciones de una única y misma sustancia percibido también de diferente manera, ¿no? Él dice, hay personas que oyen los colores o que huelen los sabores o que ven formas en función de la temperatura. La sinestesia es básicamente una percepción distinta de lo habitual donde se mezclan los sentidos. Y este neurocientífico además está llevando pues trabajos mezclándolos con el arte y al final se producen unas experiencias extraordinarias que enriquecen mucho pues este conocimiento. Bueno, en definitiva, que la ciencia va cada día más allá y nos lleva a comprender cómo percibimos la gran multitud de modificaciones y de variaciones. Todos conocemos, por ejemplo, al biólogo celular, ¿no? A Brülich, ¿no? Que él dice que cuando llevamos a nivel cuántico esto, nuestras percepciones de la materia y la energía cambian la forma, fijaros, en que interactuamos con el ADN, ¿no? De ahí su frase, el momento en el que cambias tu percepción es el momento en el que reescribes la química de tu cuerpo. Bueno, pues esto era solamente un comentario. Continuamos con la 33. Dice, la misma materia elemental es susceptible de recibir todas las modificaciones y adquirir todas las propiedades. Sí, y es lo que debemos entender cuando decimos que todo está en todo. Fijaros, puede recibir todo. Para nosotros ahora mismo esto no podemos ni dimensionar, ¿no? Pero puede ser, no, todo está dentro de esas leyes de la naturaleza, ¿no? Aquí hace una nota Allan Kardec que voy a leer, me da tiempo. Dice, este principio explica el fenómeno conocido por todos los magnetizadores y que consiste en dar por medio de la voluntad a cualquier sustancia, el agua por ejemplo, propiedades muy diversas, un gusto determinado e incluso las cualidades activas de otras sustancias.
Visto que solo existe un elemento primitivo y que las propiedades de los diferentes cuerpos no son sino modificaciones de dicho elemento, resulta de ello que la más inofensiva de las sustancias tiene el mismo principio que la más venenosa. Así el agua, que está formada por una parte de oxígeno y dos de hidrógeno, se torna corrosiva si se duplica la proporción de oxígeno. Una transformación análoga puede operarse mediante la acción magnética, dirigida por la voluntad del magnetólogo. Todo esto nos ayuda a comprender, por ejemplo, pues cuando hablamos nosotros de la fluidificación del agua, del magnetismo y de todo aquello que está dentro, ¿no?, de las posibilidades también de transformar con el pensamiento, con la voluntad y dentro de todo lo que puede ser el laboratorio, ¿no?, del mundo invisible, que por supuesto se explica en el libro de los espíritus. Y Kardec a esta pregunta pues también hace esta nota: oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y carbono, así como todos los cuerpos que consideramos simples, solo son modificaciones de una sustancia primitiva, en la imposibilidad en que nos hallamos hasta el presente de remontarnos de otro modo que no sea mediante el pensamiento hasta esa materia primera. Tales cuerpos constituyen para nosotros verdaderos elementos y podemos, sin que ello sirva como precedente, conceptuarlos de tales hasta nuevas conquistas. Aquí con este comentario queda clarísimo que Kardec deja siempre abierta el camino de la ciencia, el camino de las investigaciones y, por supuesto, reconoce que están muchas cosas aún por descubrir y así y desarrollar, y así evidentemente pues ¿no? Es. Bueno, ahora la 33A dice: esa teoría parece dar razón a la opinión de quienes no admiten en la materia sino dos propiedades esenciales, fuerza y movimiento, y que piensan que todas las demás propiedades solo son efectos secundarios que varían conforme a la intensidad de la fuerza y la dirección del movimiento. Los espíritus contestan que esa opinión es correcta, pero hay que añadir también, según la disposición de las moléculas, como se observa, por ejemplo, en un cuerpo opaco que puede tornarse transparente y viceversa. Y continúan preguntando: ¿poseen las moléculas una forma determinada? No cabe duda de que las moléculas tienen una forma, pero ella no es perceptible para vosotros. Estamos mitad del siglo XIX. ¿Esa forma es constante o variable? Constante en las moléculas elementales primitivas, pero variable en las secundarias, que de por sí solo son aglomeraciones de las primeras, porque lo que llamáis vosotros molécula está todavía lejos de ser la molécula elemental. Bueno, hoy en día pues ya hemos avanzado mucho, ¿no? Cuando se quieren observar estructuras celulares que están por debajo del límite de la resolución de lo que ya fue el microscopio óptico, pues por ejemplo algunos orgánulos, algunas membranas, algunas estructuras citosólicas, algunos complejos moleculares de la matriz extracelular, virus, pues se recurre a otro tipo ya de microscopios como sería el microscopio, el electrónico, ¿no?, que se inventó ya en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Fijaros, ¿no?, este tipo de microscopio ya tiene una resolución un límite de resolución más pequeño, nos dicen que 1 nanómetro, y los nuevos microscopios de transmisión son capaces de distinguir pues entre átomos y llegar a aumentar una barbaridad, ¿no? Unos 50 millones de veces, ¿no? Los microscopios electrónicos, hay muchas diferencias también ya, se han desarrollado muchos tipos de microscopios, pero estos electrónicos son capaces de resolver estructuras moleculares
y están, pues, por ejemplo, siendo muy útiles para estudiar la conformación tridimensional de la cadena de aminoácidos en las proteínas, bueno, cosas que desde luego si vamos bajando ya nos dejan impresionados de lo que se puede llegar a ver, ¿no? A estudiar, ¿no? Pero ha avanzado todo muchísimo. Realmente descifrar de lo que está constituida la materia, pues ha sido una de las grandes inquietudes de los científicos a lo largo de la historia y se ha pasado, ¿no? De la idea de esa materia continua, no divisible, a la idea ya de la discontinuidad, de ver cómo está ya, de ver esas pequeñas partículas que, bueno, fueron ya denominadas átomos, ¿no? Entonces, bueno, ya podemos hablar de cómo tenemos esas partículas subatómicas que conocemos como los electrones, los protones, los neutrones, y gracias al desarrollo de los nuevos aceleradores y detectores de partículas, pues ya se han demostrado que los protones y los eh, neutrones, ¿no? Están hechos de partículas pues mucho más pequeñas. Mira, he traído aquí para vosotros, ¿no? Un, eh, el modelo estándar, ¿no? De, los, de las partículas elementares, ¿no? Que ya nos van sonando, ¿no? En 1964 se propuso esa teoría de los quarks que considera que los constituyentes elementales de la materia pues son una docena de partículas que pueden agruparse en dos familias, los leptones, que incluyen los electrones, y los quarks. Y aquí ya tenemos, ¿no? Ese modelo ya más desarrollado, ¿no? Bueno, esto es para que nos hagamos una idea de cómo ha ido avanzando la ciencia. Pero ahora lo que a mí me gustaría traer es algunas cuestiones relacionadas con los fenómenos espíritas que comprenderemos mucho mejor teniendo conocimiento de aquello que la ciencia aporta y que nos ayudará mejor a entender la ciencia espírita, aunque sea de verdad con cosas, pues, por ejemplo, pues muy elementales, como puedo conocer yo, ¿no? Y que están al alcance de todos nosotros. Y para traeros estos casos, bueno, estas explicaciones de fenómenos, pues me voy a basar en algunas conferencias, en algunos escritos, ¿no? He cogido una conferencia muy interesante que viene en el libro resumen del quinto Congreso Espírita Internacional que se celebró en Barcelona en 1934 y que es una conferencia que da el doctor Enrique Calvet, que es doctor en ciencias, profesor de la Escuela Industrial de Tarrasa y que, bueno, pues esta conferencia tiene, para que la leáis si queréis, es muy interesante, tiene por título Los métodos modernos en la experimentación científica de los fenómenos paranormales. Cuando nosotros leemos la conferencia, pues ya si hemos entendido un poquito sobre las propiedades de la materia, podemos entender mucho mejor lo que dice. Por ejemplo, mirad, nos habla en cuanto al peso dentro de los fenómenos de los fenómenos espíritas, ¿no? Dice, ciertos fenómenos espíritas van acompañados de pérdida de peso. Los médiums en estado de trance pierden muchas veces peso porque de su cuerpo sale un fluido ponderable llamado ectoplasma. ¿Veis? Los términos, pues así los vamos entendiendo. Ectoplasma, luego ya es un término que acuña Charles Richet, ¿no? Pero aquí vamos ya manejándonos con cosas que sabemos que van significando dentro de las propiedades de esa materia. Este fenómeno se ha comprobado con diferentes personas, las cuales, puestas encima de una báscula bien equilibrada, han acusado una disminución de peso bien sensible durante la producción de fenómenos de materialización para recobrarlo después de haber
cesado. Luego también habla, ¿no?, en cuanto a la presión. Dice, análogas comprobaciones se han verificado con dinamómetros especialmente construidos para medir la presión de las manos y controlar las manifestaciones de contactos. También, por ejemplo, pues habla de fenómenos en los que tienen que ver, intervienen estas propiedades, ¿no? Aquí nos va a traer información en cuanto a la solidificación de la materia grosera y las materializaciones de espíritus. Nos va a hablar, pues mira, dice, yo he visto reproducciones de manos materializadas en moldes de parafina. Esto es un molde real dentro de esa experimentación, ¿no? Nos cuenta el procedimiento. Dice, para obtener estas materializaciones, pues se hace lo siguiente, ¿no? Lograda durante una sesión la aparición de una forma materializada, se solicita de la misma que introduzca dicha forma, por ejemplo, una mano dentro de un recipiente lleno de parafina fundida. Es decir, se materializa la mano y se pide que esa mano pues sea introducida dentro de parafina fundida, la cual se solidificará. O sea, aquí se produce un cambio en el estado de agregación y envolverá la forma materializada de manera tal que si fuese realmente material no podría escapar del guante de parafina sin que éste se rompiese, porque la muñeca es mucho más estrecha que la palma de la mano. Fijaros cómo estamos manejando conceptos que tienen que ver con estas características de la materia, ¿no? En cambio, ¿qué ocurre? Una vez la materialización de la mano se ha desvanecido, anda, esto también es algo que ocurre, ¿verdad? En el mundo espiritual estaba materializada y ahora se desmaterializa. Pues queda un molde hueco de parafina en cuyo interior están registradas muchas veces las más ligeras rugosidades de la piel y que es completamente imposible de obtener por ningún procedimiento mecánico. Si os fijáis en la imagen, es que se ven perfectamente todas las huellas, las líneas de los dedos. Esto no se puede hacer de ninguna manera si tú con una mano real, ¿no? Dice, yo invito a los circunstantes que comprueben por sí mismos la imposibilidad de quitarse un guante de parafina que se les haya adherido hasta la muñeca por haberse sumergido la mano en líquido fundido. Y aun suponiendo que pudiesen deshacerse de él en parte, es de todo punto imposible obtener el guante entero y sin ninguna grieta. Esto nos está diciendo aquí, contemplando los estados de la materia, sus propiedades, es que es imposible. Tenemos que ver, contemplar qué ha pasado. Entonces, estamos viendo cómo las propiedades de la materia nos permite comprobar la existencia y unas propiedades de una materia más sutil. ¿Entendéis, no? Yo creo que esto es la intención también de llevarnos de estas preguntas en el comienzo del libro de los espíritus. Vamos a dejar un momentito el discurso de Calvet y nos vamos a la revista Espírita, porque os acordáis que os he dicho que nos iban a hablar un poquito más del fluido universal. Voy a darme un poquito de prisa que si no, no me da tiempo. Aquí hay una comunicación en la revista Espírita en noviembre de un espíritu que se llama Henry, antiguo magnetizador. Y dice, el fluido universal une entre sí a todos los mundos y según las acciones que le son impresas por su voluntad del creador da lugar a todos los fenómenos de la creación. Esta es la idea con la que de verdad nos tenemos que quedar, ¿no? Porque es la que están repitiendo continuamente los espíritus. Pero ahora dice, es Él que es la propia vida, uniendo las diferentes materias de nuestro globo. Es Él que mediante propiedades subordinadas a leyes
regula las diferentes cuestiones de las afinidades físicas y morales tan misteriosas para vosotros. Es Él que os hace ver el pasado, el presente y el futuro, sobre todo cuando la materia que obstruye vuestra alma es anulada o debilitada por cualquier causa. Entonces, esa doble vista, aunque menos desarrollada que después de la muerte, ve, siente y toca todo en ese medio fluídico que es su elemento y el reflejo exacto de lo que ha sido, de lo que es y de lo que será, porque solo las partes más groseras de ese fluido pasan por sensibles modificaciones de composición. A mí esto me gusta mucho, ¿no? Yo siempre digo que visualizo el fluido cósmico eh, como ese inicio de todo, de todo, de todo, de toda esa gran variación, esa riqueza, ¿no? En el océano del universo. Bueno, también en esta revista espírita nos van a hablar en cuanto a las mesas que se elevan y es mediante el conocimiento de estas propiedades que podemos entender alguno de estos fenómenos, ¿no? Y cojo el ejemplo que Kardec pone en 1861, analiza el caso del señor Esquire. Este hombre lo que hace es provocar, mediante su mediunidad, fenómenos especialmente de elevación, de suspensión y desplazamiento de mesas. Bueno, hay una particularidad, que es que lo hace en la oscuridad, pero es un fenómeno que no ve Allan Kardec, pero sí que está completamente seguro de que ha sido observado por personas muy serias y con todos los medios de control. Entonces el codificador explica el caso y desgrana cada una de sus particularidades. Solamente he traído una de esas particularidades para enlazar con nuestra lección. Él enuncia y una pregunta y da la correspondiente explicación. Dice, porque mira, este hombre se ponía, ¿no?, de pie y una mesa delante de él lo que hacía era se levantaba, se elevaba y se suspendía por atrás y caía, ¿no? Se suspendía por arriba y caía para atrás de diferentes maneras. Y dice, ¿cómo puede un cuerpo pesado levantarse del suelo y mantenerse en el espacio contrariando la ley de gravedad que hemos visto, ¿no?, anteriormente al principio? Para que comprendamos esto basta que nos reportemos a lo que sucede diariamente ante nuestros ojos. Dice, se sabe que es necesario distinguir en un cuerpo sólido el peso específico de la fuerza de gravedad. El peso específico es siempre el mismo, depende de la suma de las moléculas. La fuerza de gravedad varía en razón de la densidad del medio. He aquí porque un cuerpo pesa menos en el agua que en el aire, incluso menos en el mercurio, ¿no? Esto lo hemos explicado al principio. Y entonces pone el ejemplo de una habitación en la que hay una mesa y la habitación se va llenando de agua. ¿Qué pasa? La mesa se levantará por sí misma. O también habla de cuando se hace el vacío dentro de una campana neumática, ¿no? Instantáneamente, dice, el aire de su interior, al no equilibrarse más con la columna atmosférica, hace con que la campana adquiera tal fuerza que es prácticamente imposible levantarla, ¿no? Eso que decimos que hace el vacío y es que no se puede levantar. Entre tanto, explica, aunque ni la mesa ni la campana hayan ganado o perdido un átomo de su sustancia, su peso relativo ha aumentado o disminuido en razón del medio, ya sea este un líquido o un fluido. Y ante esto lanza la pregunta de si conocemos todos los fluidos de la naturaleza o incluso si conocemos todas las propiedades de aquellos fluidos que ya son conocidos para nosotros. Evidentemente no. Entonces, Kardec nos pone estos ejemplos para mostrar que los fenómenos espíritas que nos parecen tan extraños no lo son más que el de la habitación y la mesa o el de la campana y que pueden ser explicados, si no
por las mismas causas, al menos por causas análogas. Dice que en el caso del señor Squire tenemos una mesa que pierde evidentemente su peso aparente en un momento dado y que en otra circunstancia adquiere un aumento de peso, siendo que este hecho no puede explicarse por las leyes conocidas, pero que como se repite, porque este hombre lo podía repetir numerosas veces, esto prueba que está sometido a una ley y que no deja de existir esa ley porque no sea desconocida. Dice, ¿cuál es esa ley? Pues la dan los espíritus. Pero incluso dice que si faltase la explicación de ellos, sería posible deducir por analogía sin recurrir a la causa de los milagros o las cuestiones sobrenaturales. Al final es todo ir observando y ver cómo se van produciendo las cosas. Entonces, lógicamente, va a recurrir al fluido universal que, como estamos diciendo en todas las lecciones, es el vehículo y el agente de todos los fenómenos espíritas, ¿vale? Él ya estudió y nosotros estudiaremos que los espíritus pueden modificar las propiedades del mismo fluido según las circunstancias. Y por supuesto que el fluido universal es el elemento constitutivo del periespíritu o la envoltura espiritual del espíritu y que, pues fijaros, puede llegar a adquirir visibilidad o incluso tangibilidad. Entonces, con todo esto, con todas estas variaciones, modificaciones, pregunta el maestro de Lyon con respecto a este fenómeno. ¿Es irracional admitir que un espíritu en un momento dado pueda envolver un cuerpo sólido en una atmósfera fluídica cuyas propiedades consecuentemente modificadas producen sobre este cuerpo el efecto de un medio más denso o más raro? En esta hipótesis, el levantamiento tan fácil de una mesa pesada a través de este hombre, de este medium, se explica muy naturalmente, así como todos los fenómenos análogos. Es decir, vamos a entender los fenómenos del mundo grosero material por medio del estudio de las propiedades de la materia ponderable. Eso que nos decían, tal como vosotros la entendéis. Pero vamos a comprender los fenómenos del mundo invisible, los fenómenos psíquicos, por medio del conocimiento de las propiedades de ese estado de imponderabilidad. Bueno, vamos a volver rápidamente a Calvet y nos dice, hoy se comprende perfectamente el valor relativo de lo que nosotros llamamos materia, pues la física y la química de nuestros tiempos han demostrado que la materia no es más que una manifestación visible de la energía. Aquí nos va a hablar de la materia, la energía, la inteligencia y la radiación. La energía es fuerza y su condensación concreta produce la materia. Cuando no se condensa en formas determinadas, sino que actúa en el espacio, produce lo que llamamos radiación, que es otra de las formas de energía invisible para nosotros, pero revelable por nuestros aparatos de medida. Así pues, la causa productora de los fenómenos y de los cuerpos del universo es la energía condensada y visible en forma de materia o difundida e invisible en forma de radiación. Pero la energía en sí no es otra cosa que la manifestación de la inteligencia, porque es el producto de la actuación de esta y la inteligencia no es del orden material. Es, pues, dice, un juego de palabras. El hablar de cosas materiales e inmateriales es un juego de palabras necesario para que nosotros, en el estado actual de nuestros conocimientos, dada la pobreza de nuestro lenguaje, podamos expresar las ideas. Una cosa existe solamente como causa. Esta es la mente, con mayúscula, que se manifiesta por su inteligencia y por su voluntad, produciendo las diversas manifestaciones de la energía. Estas se concretan en forma de materia o surcan el espacio en forma de radiación. Bueno,
Muy interesante. También os he traído un par también de comentarios, por ejemplo, de Felipe de Senillosa, dentro de Concordancia del Espiritismo con la Ciencia. Y aquí lo que hace Senillosa es hablar de Dios y su acción sobre las cosas, los seres, el alma. Y nos dice, veamos cómo podemos explicarnos la acción de Dios sobre el universo. Y utiliza para su explicación las propiedades de la materia. Dice, toda materia, como lo sabe la ciencia, es porosa, es decir, tiene espacios intermoleculares e interatómicos por cuya causa son más o menos compenetrables por los líquidos, estos por los gases y todos por la electricidad, y siendo así, no cabe duda que lo son por el éter. El espiritismo nos proporciona el más perfecto conocimiento de la compenetrabilidad de la materia, con el fenómeno sorprendente del paso de los espíritus a través de los cuerpos, por cuya razón, como lo afirman todos, la materia no les opone ninguna resistencia. Esto lo narran, se ha visto, ¿no?, por la evidencia, y queda, desde luego, comprobado que es así, ¿no? Pero dice, hay más. Si los fluidos de que dispone el hombre, como el magnetismo, tampoco encuentran valla en la materia, y si los espíritus se encuentran en el mismo caso, ellos a su vez y todos los fluidos son compenetrados por el éter, según la afirmación de los más elevados espíritus. Ahora bien, vemos que la materia se disgrega por el calor, que ya podemos decir, creo, que no es el resultado del movimiento de los átomos físicos constituyentes de la materia en su estado ponderable, sino que del calor, movimiento fluídico, resulta el movimiento atómico. Vemos que los espíritus que a voluntad manejan ciertos fluidos más o menos groseros, según su adelanto, puedan transportar la materia de un punto a otro y ablandarla, lo que nos da una nueva prueba de que la materia es una forma transitoria, que los fluidos son las energías vitales o de acción sobre ella, mediante una fuerza primera, que en este caso es la voluntad insignificante del espíritu humano. Y con todo esto que explica, lanza una pregunta. ¿Qué no podrá entonces, sobre todo el universo, la voluntad creadora sobre el fluido sustancial etéreo? Repito, ¿qué no podrá entonces sobre el todo del universo, que lo he dicho mal, la voluntad creadora sobre el fluido sustancial etéreo? ¿Qué no podrá hacer la gran voluntad sobre todo lo creado, ¿no? Y qué no podrán hacer las fuerzas con ese elemento primigenio. Bueno, voy a terminar porque ya, si no, me alargo muchísimo. Solamente también eh, eh, trayendo unas palabras, ¿no?, de Saint Benito en la ciencia espírita. Y él dice, en un discurso que es también muy interesante, dice, la doctrina espírita afirma y presenta la solución de algunos problemas importantes en el campo de la investigación científica. Afirma que todas las fuerzas, por sutiles y etéreas que las supongamos, se nos manifiestan siempre como materiales, y por lo tanto que la fuerza no es más que un estado de la misma materia en un grado mayor de actividad obrando sobre estados inferiores, y lo que denominamos materia, otro estado en un grado mayor de pasividad, habiendo por consiguiente una simple relación de causa a efecto, pero sin que jamás se den como elementos distintos ni separados. Las fuerzas más sutiles e incoercibles son siempre las más poderosas, las más influyentes, las que compenetrando a los demás producen resultados más importantes, existiendo una serie indefinida de estados materiales, desde el más concrecionado de la materia sólida, apreciable a nuestros sentidos, hasta el más etéreo y dinámico que mueve y anima otros muchos estados inferiores, pero que se escapa a nuestra torpe percepción sensible. Por consiguiente, no es ya la unidad de fuerzas
y la unidad de materia lo que nosotros afirmamos, sino la unidad de elementos cósmicos en la creación. Y voy a terminar con el final de su discurso. Dice, pero por grandes que sean esas maravillas estelares, aún debemos nosotros considerarnos más grande todavía. Fijaros qué bonitos, ¿no? Por mucho que esté todo eso poblando, ¿no?, el universo, nosotros nos debemos considerar más grandes todavía. Ya dijo el gran Víctor Hugo, hay una cosa más grande que el mar y el cielo, y hay una cosa más grande que el cielo. Perdón, hay una cosa más grande que el mar y es el cielo, y hay una cosa más grande que el cielo, el interior del alma humana. Efectivamente, todos esos soles de hoy resplandecen con fulgor, han de irse, que resplandecen con fulgor, han de irse apagando con el tiempo para prestar sus elementos a otros que nuevamente se formen. Pero nuestra alma, nuestro ser eterno, inmutable, permanecerá siempre a través de los espacios y los tiempos, continuando su marcha progresiva sin apagarse jamás su ardiente sed de conocer y de amar en la inagotable fuente de verdad y de belleza del universo. He dicho. Bueno, pues me he comido una hora entera, pero tenemos, ¿no? Quería un poco trasladar que estas primeras preguntas que nos van acercando a la realidad de lo que conocemos, de que lo que es estudiado por las ciencias convencionales, es muy necesario para que seamos capaces de indagar en ello, de estudiarlo, de comprenderlo, porque van a ser la puerta abierta para entender todo aquello que pasa a ser la realidad del mundo invisible y la realidad de la interacción entre ambos mundos y en general la realidad de nuestro universo y de nuestro ser como seres inteligentes que lo puedan. Pues nada, muchísimas gracias y espero que os haya podido aclarar alguna cosita. Muchísimas gracias por vuestra atención y hasta aquí la clase de hoy. La semana que viene hablaremos de las propiedades, del espacio universal para ya terminar con este capítulo.